¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa perderlo todo en un instante? Mi nombre es Clara y esta pregunta resonó en mi mente el día en que mi marido, Miguel, decidió dejarme por una mujer más joven. Me vi sola, arrojada en un mar de dudas y desesperación, pero lo que Miguel no sabía es que la verdadera fortuna de nuestra familia siempre había sido mía. Mientras él buscaba una nueva vida al lado de otra persona, yo me preparaba para descubrir la fuerza que existía dentro de mí. Desde pequeña siempre soñé con construir una vida llena de amor y seguridad. Crecí en un pequeño pueblo en España, donde las tradiciones y el valor de la familia eran esenciales. Mi infancia estuvo marcada por momentos simples, pero llenos de cariño. Sin embargo, a lo largo de los años, la presión por mantener esa imagen de felicidad perfecta pesó sobre mí. Miguel, con su encanto y ambición, parecía ser la respuesta a todos mis anhelos. Juntos, construimos una vida que muchos considerarían ideal, pero siempre había una sombra de inseguridad acechando sobre mí. El escenario en el que me encontraba, tras su partida, era hostil y desafiante. La casa que antes era nuestro hogar, ahora se había convertido en un laberinto de recuerdos dolorosos. Cada rincón traía a la mente momentos que deseaba olvidar, como risas compartidas que ahora se habían transformado en ecos de añoranza. La ciudad, que antes era acogedora, parecía un lugar hostil, donde las personas susurraban sobre mí en las esquinas. El dolor de la traición se mezclaba con la sensación de pérdida y sabía que necesitaba encontrar una manera de levantarme. El verdadero conflicto comenzó cuando me di cuenta de que, además de mi sufrimiento emocional, había un desafío mucho mayor por delante: la lucha por mi identidad y por mi fortuna. Durante años, Miguel se había apropiado de la imagen de proveedor, y yo, en mi sumisión, dejé que él asumiera ese papel sin darme cuenta de que todo lo que habíamos construido era fruto de mi trabajo y dedicación. Ahora estaba ante una encrucijada. ¿Debía dejarme abatir por la traición o luchar por lo que era mío por derecho? Las interacciones con el entorno que me rodeaba estaban llenas de tensión. Al encontrarme con conocidos, percibía miradas de pena y compasión, pero también de curiosidad mal disimulada. Había una mezcla de apoyo y juicio, y no sabía cómo lidiar con eso. En medio de esta confusión, lo que más me dolía era la idea de que, a pesar de todo, seguía siendo la mujer que tenía sueños, ambiciones y una vida por vivir. Fue en ese momento que conocí a Laura, una mujer que, como yo, había pasado por un desengaño. Nuestra amistad se formó de manera inusitada, y pronto me di cuenta de que ella traía una nueva perspectiva sobre la vida. Laura me desafió a replantear mi situación. Me hizo darme cuenta de que, aunque Miguel se había ido, yo seguía siendo la dueña de mi destino. Esta amistad inesperada se convirtió en una luz en medio de la oscuridad, una conexión que me ayudaría a enfrentar los desafíos que estaban por venir. A partir de ese momento, supe que no estaba sola y que, incluso ante la traición, había una nueva vida esperándome, llena de oportunidades y, quién sabe, una nueva oportunidad de amar y ser amada. El viaje de reencontrarme con mi verdadera esencia había comenzado y estaba decidida a no dejar que el pasado definiera mi futuro. La vida tras la salida de Miguel era un campo minado de emociones. Cada día era una nueva prueba, una nueva oportunidad de cuestionar quién era realmente. Lo que antes parecía ser una vida perfecta, ahora era una serie de desafíos disfrazados de rutina. Las semanas siguientes a su partida fueron un torbellino. Me sentía perdida, como si estuviera flotando en un mar revuelto, sin saber si podría encontrar la tierra firme nuevamente. Laura, con su manera despretenciosa, se convirtió en un ancla en mi vida. Era una mujer fuerte que había enfrentado el dolor de la traición y había emergido con una nueva perspectiva. Ella no solo me ofreció un hombro amigo, sino también una realidad que necesitaba enfrentar. En nuestro primer encuentro, mientras tomábamos café en un pequeño bistró del centro de la ciudad, ella me contó su historia. Laura había estado casada durante casi una década, pero la traición de su exmarido la había dejado devastada. Sin embargo, a diferencia de mí, decidió que no se dejaría abatir. Se inscribió en un curso de manualidades y con el tiempo comenzó a vender sus creaciones en línea. La fuerza que emanaba de ella era contagiosa y por un momento me pregunté si podría encontrar algo similar dentro de mí, pero no fue fácil. Las dificultades comenzaron a acumularse.
Con la salida de Miguel, las cuentas comenzaron a acumularse también. La casa que antes compartíamos ahora era un peso que no sabía cómo cargar. El estrés financiero comenzó a afectar mi salud mental y me encontraba frecuentemente al borde de un colapso. Las noches sin dormir se volvieron comunes y la ansiedad me acompañaba como una sombra. Lo que más me angustiaba era el miedo de no poder mantener todo en pie. En un momento de desesperación, fui al banco, buscando ayuda para renegociar deudas. El gerente me miró con una mezcla de pena y desdén, como si fuera una mujer frágil, incapaz de lidiar con lo que la vida me había impuesto. Eso me hizo sentir aún más impotente. Fue entonces cuando Laura sugirió que intentara algo nuevo. ¿Por qué no comienzas a crear algo que te guste? Siempre has sido tan buena con las manualidades, Clara. Piensa en esto como una forma de terapia, dijo con un brillo en los ojos. Al principio, dudé. La idea de exponer mi vulnerabilidad a través de algo tan personal me asustaba. Pero la urgencia de salir de esa espiral de dolor e inseguridad hablaba más alto. Un día, después de una noche especialmente difícil, me senté a la mesa de la cocina con algunos materiales que tenía guardados y comencé a trabajar. El olor del pegamento y el tacto del papel me trajeron una sensación de alivio. Con cada pieza que creaba, una parte de mí se recuperaba. Sin embargo, la vida no me dejó en paz por mucho tiempo. Con la nueva aventura llegaron nuevos desafíos. La primera vez que decidí vender las piezas que hice, fui tomada por el miedo. ¿Y si a nadie le gustaba? ¿Y si no lograba vender nada? Cuando finalmente puse algunas cosas a la venta en una feria local, la ansiedad casi me paralizó. El evento estaba lleno y me vi rodeada de mujeres seguras de sí mismas, que parecían saber exactamente lo que estaban haciendo. Mi stand, con sus piezas coloridas, parecía un grano de arena en medio de una playa llena de castillos de arena bien construidos. Ese día las primeras horas pasaron lentamente y cuando finalmente alguien se detuvo a mirar, sentí que mi corazón se disparaba. La mujer examinó cada pieza y me pregunté si ella podría ver la pasión y el trabajo que había puesto en cada detalle, pero al final solo sonrió y siguió adelante. El desánimo se apoderó de mí. ¿Qué estaba haciendo? Solo estaba perdiendo el tiempo. Desolada, volví a casa y arrojé las piezas en un rincón de la sala. La duda y la frustración comenzaron a dominarme de nuevo. Me pregunté si realmente tenía la fuerza para seguir adelante. Pero al mirar a Laura, que siempre creyó en mí, me di cuenta de que no estaba dispuesta a rendirme tan fácilmente. Ella me animó a intentar una vez más, a no dejar que un único fracaso determinara mi valor. Entonces, con el corazón pesado pero decidido, decidí que no dejaría que el rechazo me definiera. Pasaría una semana entera creando nuevas piezas, con más amor y dedicación. Me enfoqué en cada detalle, en cada color y, lo más importante, en cada emoción que quería transmitir. La jornada apenas comenzaba y aunque estuviera llena de espinas, estaba dispuesta a enfrentarlas. Después de todo, la verdadera fortuna que buscaba no estaba en las cosas materiales, sino en redescubrir quién realmente era. La semana siguiente fue una verdadera prueba. Me entregué en cuerpo y alma a mi nuevo proyecto, sumergiéndome en los colores y texturas, como si estuviera tratando de pintar un nuevo futuro. Pero lo que no esperaba era que las dificultades se multiplicarían. Las cuentas seguían llegando y no podía evitar la presión creciente. Cada día que pasaba sentía el peso de la incertidumbre aplastarme un poco más. Laura, siempre presente, percibía mi lucha interna. Empezó a ayudarme, ofreciendo consejos sobre cómo promocionar mis piezas en las redes sociales. «Necesitas mostrar tu trabajo al mundo, Clara», decía ella, con una sonrisa alentadora. Pero para mí esa idea era aterradora. Exponer mi arte y mi alma a extraños era un salto de fe que no sabía si estaba lista para dar. El miedo al fracaso era un monstruo acechante, listo para devorar cualquier esperanza que intentara cultivar. En una noche especialmente difícil, cuando la ansiedad me mantenía despierta, decidí que necesitaba alguna forma de apoyo. Fui a un grupo local de mujeres emprendedoras que Laura había mencionado. Al llegar, el ambiente estaba lleno de mujeres con historias de superación, cada una con una llama de determinación en los ojos. Pero cuando empecé a compartir mi propia experiencia, me di cuenta de que la inseguridad aún me dominaba.
Las palabras salían titubeantes y me sentía una intrusa en medio de tantas historias inspiradoras. En esa reunión conocí a Sofía, una mujer que había comenzado su propio negocio de bisutería después de un divorcio difícil. Era mucho más confiada que yo y su entusiasmo era contagioso. Sin embargo, a diferencia de Laura, que me apoyaba de manera gentil, Sofía tenía un enfoque más directo. «Necesitas dejar de lamentarte y empezar a actuar», dijo ella, con una mirada firme. Al principio me sentí ofendida, pero al reflexionar sobre ello me di cuenta de que, de cierta manera, tenía razón. Necesitaba ser más proactiva, incluso si eso significaba salir de mi zona de confort. En los días que siguieron, comencé a trabajar en un nuevo conjunto de piezas, inspirada por las historias que escuché. Pero las dificultades no se detuvieron ahí. El estrés financiero se convirtió en una sombra constante y no pude evitar las discusiones con los acreedores. Cada llamada que recibía me ponía más nerviosa y la presión se estaba volviendo insoportable. Un día, al atender una llamada de un cobrador, simplemente colapsé. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras intentaba explicar mi situación. La sensación de impotencia era abrumadora y por un momento me pregunté si realmente podría superar todo esto. Laura siempre estaba ahí, lista para escucharme, pero también sabía que no podía depender solamente de ella. Su amistad significaba mucho para mí, pero no quería ser una carga. Comencé a distanciarme, evitando sus llamadas y mensajes. Las conversaciones se volvieron más raras y me sentía culpable, como si estuviera traicionando a la única persona que realmente se preocupaba por mí. La verdad es que tenía miedo de fracasar y pensaba que eso la decepcionaría. Sin embargo, en una noche en la que estaba especialmente desanimada, recibí un mensaje inesperado de Laura. Me invitó a un evento de arte que estaba ocurriendo en la ciudad. La invitación me dejó dividida. Por un lado quería ir, pero por otro, la idea de exponerme nuevamente parecía aterradora. Después de un largo día pensando, decidí que necesitaba ir. Era una oportunidad para ver lo que otras personas estaban creando y tal vez encontrar un poco de inspiración. Al llegar, fui recibida por un ambiente vibrante, lleno de colores y risas. Las personas se movían entre los stands, admirando las piezas que los artistas exponían con tanto orgullo. Me sentí pequeña e insignificante, como si mi trabajo no tuviera valor ante tanta creatividad. Pero, al mismo tiempo, una pequeña chispa de esperanza comenzó a brillar dentro de mí. Fue en ese evento donde conocí a Ana, una artista que había comenzado desde cero y ahora estaba teniendo éxito con sus piezas únicas. Ella me contó sobre sus altibajos y cómo muchas veces se sintió desanimada, pero nunca se rindió. Lo importante es continuar, dijo ella, con una sonrisa acogedora. Cada fallo es una oportunidad para aprender y crecer. Sus palabras resonaron en mí y por primera vez en mucho tiempo me sentí motivada. Esa noche, al volver a casa, me di cuenta de que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. El miedo aún estaba ahí, pero ahora estaba acompañado de una nueva determinación. No estaba sola. Tenía amigas como Laura y Ana que me mostraban el camino. Y, más importante, estaba comenzando a creer que mi arte podía ser más que solo una escapatoria, sino un verdadero reflejo de quién era. Con eso en mente, decidí que era hora de levantarme. No iba a permitir que las dificultades definieran mi valor. Tenía sueños y estaba dispuesta a luchar por ellos, incluso si eso significaba enfrentar la incomodidad y la incertidumbre. El camino sería largo, pero ahora estaba lista para caminar. En los días que siguieron al evento de arte, me sentía un poco más ligera, como si la conexión con Ana y otras artistas hubiera encendido una luz dentro de mí. Pero la realidad pronto volvió a arrastrarme hacia abajo. Las cuentas seguían ahí, los cobradores seguían llamando, y la presión financiera no daba tregua. Era como si estuviera tratando de nadar en un mar agitado, y cada ola que surgía me hundía un poco más. Fue en una tarde lluviosa, cuando todo cambió de nuevo. Estaba en casa, rodeada de pinturas y pinceles, tratando de concentrarme en una nueva pieza. Pero mi mente estaba llena de preocupaciones. Cuando sonó el teléfono, supe que era otra llamada que no quería contestar. Respiré hondo y por un momento pensé en ignorarla, pero algo dentro de mí me pidió que contestara. Era un número desconocido. Con el corazón acelerado, atendí. Al otro lado, una voz suave y firme se presentó como Clara,
de la Galería de Arte local. Hola Clara, hemos visto tus piezas en las redes sociales y estamos impresionados con tu trabajo. Nos gustaría saber si estarías interesada en exponer algunas de tus obras en nuestra próxima colectiva. Mi corazón se detuvo por un instante. No podía creer lo que estaba escuchando. La galería quería que exhibiera mi arte. Las palabras de Ana resonaron en mi mente. Lo importante es continuar. Pero al mismo tiempo, un intenso pánico comenzó a invadirme. ¿Y si no estaba lista? ¿Y si a nadie le gustaba lo que hice? Las inseguridades comenzaron a surgir como una tormenta, amenazando con tragarme. Cuando finalmente logré responder, mi voz temblaba. Sí, claro, me encantaría. La respuesta salió más como un susurro, como si estuviera convenciendo a mí misma de que era capaz. Después de colgar, lo que debería haber sido un momento de alegría se transformó en un torbellino de emociones. La presión aumentó y la realidad de tener que exponerme nuevamente parecía abrumadora. En los días siguientes, cada pincelada que daba en mi nueva pieza venía acompañada de un torrente de dudas. Pensaba en lo horrible que sería si las personas se reían de mi trabajo o, peor aún, si nadie aparecía para verlo. ¿Y si fracasaba? La idea de ser objeto de críticas me paralizaba. Decidí llamar a Laura, con la esperanza de que ella pudiera darme algún tipo de consuelo. Cuando contesté, su voz era un bálsamo para mi alma. Clara, esto es increíble. Estás haciendo un gran trabajo. Solo recuerda que el arte es una forma de expresarse. No te preocupes por lo que piensen los demás. Sus palabras me confortaron, pero en el fondo aún sentía que estaba a punto de caer en un abismo. La noche de la exposición finalmente llegó. Al entrar en la galería, fui envuelta por una atmósfera vibrante y llena de energía. Las luces brillaban y el olor a pintura fresca flotaba en el aire. Pero a medida que las personas comenzaron a llegar, la ansiedad se apoderó de mí. Me escondía en un rincón, observando mientras otros artistas conversaban y sonreían. Mi corazón estaba acelerado y me preguntaba si realmente pertenecía a ese lugar. Cuando finalmente tomé valor para presentarme, me di cuenta de que había un pequeño grupo de personas admirando mis obras. Una mujer se acercó y comenzó a hablar sobre cómo mi arte la había tocado. Ella elogió una de mis piezas, mencionando cómo los colores reflejaban una sensación de esperanza. Sus palabras fueron como un soplo de aire fresco, y por primera vez esa noche sonreí. Pero mientras hablaba con ella, una voz interna comenzó a murmurar: «Eso no es suficiente. Necesitas más. Tienes que ser perfecta». Ese pensamiento me consumió y me di cuenta de que aún no había aprendido a valorar mi propio trabajo. La presión por ser aceptada y admirada me estaba llevando a un ciclo de autocrítica. En medio de la conversación me di cuenta de que la mujer se había alejado y me quedé allí, sola, una vez más dominada por la inseguridad. El peso de las expectativas, no solo de mí misma, sino de cómo los demás me veían, se estaba volviendo insoportable. Necesitaba enfrentar esa sombra que me seguía. Entonces recordé las palabras de Ana. La idea de que cada fallo era una oportunidad de aprendizaje comenzó a resonar en mi mente, y en ese momento decidí que no iba a dejar que el miedo me paralizara. Estaba allí, expuesta, y eso ya era una victoria. Quería sobre todo ser verdadera conmigo misma, y así, con el corazón aún acelerado, comencé a conversar con las personas a mi alrededor, compartiendo la historia detrás de mis piezas. Con cada interacción, las capas de inseguridad comenzaron a desvanecerse y empecé a ver la belleza en la vulnerabilidad. Al fin y al cabo, el arte no se trataba solo de ser perfecta, sino de la conexión que creaba. Esa noche no solo expuse mis obras, me expuse. Y al hacerlo, me di cuenta de que el valor de mi arte no estaba en las opiniones de los demás, sino en la autenticidad que traía a cada pincelada. Esta revelación fue un punto de inflexión en mi vida. No solo estaba luchando contra las dificultades externas, estaba sobre todo luchando contra las limitaciones que yo misma me había impuesto. El camino por delante aún sería desafiante, pero ahora tenía una nueva perspectiva. El arte era un viaje, no un destino. Y con esta nueva comprensión estaba lista para enfrentar lo que viniera, decidida a seguir creando y, lo más importante, a seguir redescubriéndome. En los días que siguieron a la exposición, una nueva energía comenzó a envolverme. Me sentía diferente, como si una niebla se hubiera disipado, permitiendo que la luz entrara. Aún tenía cuentas por pagar
y preocupaciones financieras, pero había algo dentro de mí que había cambiado. Me di cuenta de que, a pesar de las dificultades, había conseguido expresarme y conectar con otras personas a través de mi arte. Esto trajo un alivio que no esperaba. Sin embargo, esta nueva sensación de ligereza no duró mucho. Pronto me di cuenta de que la exposición había generado ciertas expectativas. Las personas comenzaron a buscarme, preguntando sobre mis próximas obras, queriendo saber cuándo haría otra exposición. Al principio, esto me emocionó, pero pronto la presión comenzó a acumularse. Me preguntaba si podría mantener el nivel de calidad que había alcanzado. ¿Y si la próxima pieza no era tan bien recibida? ¿Y si decepcionaba a las personas que ahora parecían creer en mí? Estas preguntas comenzaron a consumirme. Empecé a trabajar horas y horas, intentando crear una nueva obra que superara la anterior. Sin embargo, cuanto más intentaba, más bloqueos creativos surgían. Los colores que antes fluían fácilmente, ahora parecían mezclarse en un barro sin vida. La frustración se acumulaba y me encontraba mirando la tela en blanco con una sensación de impotencia. La presión que sentía era como una sombra que me seguía, siempre ahí, recordándome lo que estaba en juego. Un día, después de una larga sesión de pintura que no dio frutos, me senté en el suelo de mi estudio y dejé que las lágrimas fluyeran. Era como si todo el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. ¿Por qué es tan difícil?, pensé. Fue entonces cuando recordé las palabras de Laura, que me animaron a no preocuparme por la opinión de los demás. Pero, ¿cómo podría ignorar esa presión? La expectativa parecía tan real y palpable. Decidí llamar a Ana. Necesitaba a alguien que entendiera la lucha de ser artista. Tan pronto como atendí, su voz cálida inmediatamente me trajo un poco de consuelo. Le expliqué cómo me sentía asfixiada por las expectativas y por miedo a no poder corresponder. Ana escuchó pacientemente, y cuando finalmente habló, sus palabras fueron como un bálsamo. Clara, el arte es un reflejo de lo que sientes. No fuerces, deja fluir. A veces, la pausa es lo que necesitamos para volver con más fuerza. Estas palabras resonaron en mí. Estaba tan obsesionada con la idea de producir algo increíble que había olvidado simplemente disfrutar del proceso. Después de colgar, decidí darme un tiempo. En lugar de pintar, salí a caminar por el parque. El aire fresco y la naturaleza a mi alrededor ayudaron a aclarar mi mente. Observé los árboles, las flores y cómo todo parecía moverse a su propio ritmo. Me di cuenta de que la belleza de la vida estaba en las pequeñas cosas y que el arte podría ser lo mismo, un reflejo de lo que vivía y sentía. En los días que siguieron, comencé a permitirme explorar nuevas ideas, sin la presión de producir algo perfecto. Pintaba por placer, no por obligación, y, sorprendentemente, esto comenzó a abrir nuevas puertas. Los colores comenzaron a fluir de nuevo, y la creatividad, antes sofocada por la presión, empezó a renacer. Me sentía libre, y eso se reflejaba en cada pincelada. Sin embargo, nuevos desafíos surgieron. El miedo a que la inspiración pudiera desaparecer nuevamente siempre estaba presente. Me preguntaba si podría sostener este nuevo enfoque y si las personas seguirían interesadas en lo que creaba. La inseguridad persistía, pero comenzaba a entender que esto era parte del proceso. Cierta noche, mientras trabajaba en una nueva pieza, recibí un mensaje de un amigo que había ido a la exposición. Quería invitarme a un evento de arte local, donde artistas se reunían para compartir experiencias y exponer sus trabajos. Mi corazón se aceleró. La idea de exponer nuevamente me ponía nerviosa, pero al mismo tiempo, la perspectiva de encontrar a otras personas en la misma jornada era emocionante. En el evento, encontré a otros artistas que también compartían sus luchas y logros. Hablar con ellos me hizo darme cuenta de que no estaba sola. Todos enfrentaban inseguridades, dudas y miedos. Esta conexión me ayudó a ver que el arte era un viaje colectivo. Al escuchar sus historias, sentí que mi propia vulnerabilidad se convertía en un punto de fuerza. Salí del evento con una nueva perspectiva. El arte no era solo sobre ser reconocida o admirada, sino sobre la conexión que creamos con los demás y con nosotros mismos. Las inseguridades aún estaban ahí, pero ahora las veía como parte del proceso, no como barreras insuperables. Y con esta nueva comprensión,
y me sentía perdida en un mar de miedos y presiones. Fue entonces cuando decidí buscar la ayuda de Ana. Hablar con ella fue un punto de inflexión. Sus palabras me recordaron la esencia del arte, la libertad de expresarse, la importancia del proceso creativo y la belleza de ser auténtica. A partir de ese momento, comencé a deconstruir la imagen que había creado sobre lo que significaba ser una artista exitosa. Me di cuenta de que el éxito no se resumía a ventas o elogios, sino a la capacidad de tocar a otras personas y sobre todo a mí misma a través de lo que creaba. El paseo en el parque fue otro hito importante. Al observar la naturaleza me di cuenta de que todo tiene su tiempo y su ritmo. Las flores no luchan por florecer, simplemente son. Esta idea resonó en mí y comencé a aplicar esta filosofía en mi vida y en mi arte. Lo que necesitaba era paciencia y autocompasión. Al permitirme explorar la creatividad sin presiones, redescubrí la alegría genuina de crear. Esto no solo renovó mi amor por la pintura, sino que también me ayudó a confiar más en mí misma. Con el tiempo, me di cuenta de que los desafíos internos eran tan reales como los externos. La inseguridad que sentía era un reflejo de mi miedo a fracasar, pero también era una oportunidad de crecimiento. Cada vez que enfrentaba esa inseguridad, me volvía más fuerte. El miedo no desapareció, pero aprendí a convivir con él, a entender que podía ser un aliado en lugar de un enemigo. La experiencia del evento de arte fue otro paso significativo en mi camino. En ese espacio, rodeada de otros artistas que compartían sus historias de lucha y superación, me sentí verdaderamente acogida. Las conversaciones me mostraron que la vulnerabilidad es una forma de fuerza. No éramos solo artistas, éramos seres humanos, en busca de conexión y expresión. Esta nueva perspectiva me hizo comprender que cada uno de nosotros tiene una historia única y que, al compartirlas, podemos inspirar y apoyar a los demás. Con esto, me di cuenta de que el arte no era solo sobre mí. Era una conversación con el mundo, un diálogo que podía tocar corazones y provocar reflexiones. Esta visión amplió mi comprensión de lo que significaba ser un artista. En lugar de preocuparme por la aceptación, comencé a centrarme en ser verdadera conmigo misma. Este cambio de actitud trajo una ola de inspiración renovada. Los colores volvieron a fluir y la creatividad resurgió, no como una carga, sino como una alegría. A partir de ahí, comencé a aplicar las lecciones que había aprendido. Con cada nueva obra, me sumergí más profundamente en mis emociones y experiencias. El arte se convirtió en un reflejo no solo de mi talento, sino de mi viaje de vida. Cada pincelada llevaba un pedazo de mi historia, y eso trajo un nuevo significado a lo que estaba creando. La amistad con Ana también evolucionó. Ella no era solo una amiga, sino una compañera de viaje. Las conversaciones con ella se convirtieron en una fuente de apoyo y motivación. Juntas, celebramos logros y compartimos frustraciones. Esta conexión me ayudó a darme cuenta de que la verdadera riqueza no estaba solo en ser reconocida, sino en compartir momentos, risas y lágrimas con aquellos que entendían mi trayectoria. Hoy, al mirar hacia atrás, siento que he pasado por una transformación profunda. Aprendí que la superación es un proceso continuo y que las dificultades pueden ser las mayores maestras. Cada desafío que enfrenté moldeó quién soy hoy. El arte, que antes era una fuente de presión, se convirtió en un vehículo de libertad y conexión. Y lo más importante, aprendí a confiar en mí misma y a valorar el viaje, no solo el destino. La vida está hecha de altibajos y estoy aquí para bailar con ambos, creando mi propia historia, una pincelada a la vez. Aquella mañana comenzó como cualquier otra, pero había algo diferente en el aire. El sol brillaba intensamente y sentía una mezcla de nerviosismo y excitación. Era el día de mi primera exposición individual. Lo que debía ser un sueño realizado se transformó en un torbellino de emociones. Recordé todas las inseguridades que había enfrentado a lo largo de mi camino, y mientras me miraba en el espejo, la voz de la duda susurró en mi mente. ¿Y si a nadie le gusta? ¿Y si fracaso? El corazón acelerado casi me hizo desistir, pero en el fondo sabía que no podía dar marcha atrás. Con una última mirada a mi reflejo, respiré hondo y me dirigí a la galería. Al entrar, fui recibida por un espacio lleno de luz y vida.
las paredes estaban adornadas con mis pinturas, sino la emoción que cada cuadro llevaba. Fue entonces cuando vi a Ana. Ella estaba conversando con un grupo de artistas, pero cuando me vio, sonrió y vino hacia mí. Su presencia trajo un poco de tranquilidad. «Recuerda lo que hablamos», dijo. «El arte se trata de conexión, no de aprobación». Sus palabras resonaron en mi mente, pero la inseguridad aún persistía. Cuando alguien se acercó para hablar sobre una de mis obras, mi corazón se disparó. La mujer elogió la pieza, pero luego preguntó, «¿Qué estabas pensando al pintarla?» Sentí un frío en el estómago. ¿Qué pasa si no consigo expresarme? ¿Qué pasa si mis palabras no transmiten la profundidad de mi arte? Antes de que pudiera responder, la voz de la duda resonó más fuerte. «No eres lo suficientemente buena». En ese momento, un impulso surgió dentro de mí. Recordé todas las conversaciones que había tenido con Ana, cómo ella me ayudó a ver el arte como una forma de expresión personal. Decidí que no me iba a dejar llevar por el miedo. Respiré hondo y dije, esta pintura representa mi lucha interna, la búsqueda de la libertad creativa. Cuando la pinté, estaba tratando de conectarme con mi propia verdad. Al hablar, me di cuenta de que no necesitaba aprobación, sino autenticidad. La mujer sonrió y sentí una ola de alivio. A medida que avanzaba la noche, la gente se acercaba más y yo comenzaba a compartir la historia detrás de cada cuadro. Con cada relato me sentía más ligera, como si estuviera liberando un peso enorme. Me di cuenta de que la conexión que estaba formando con el público era mucho más valiosa que cualquier elogio. La gente reía, lloraba y se emocionaba. Ese intercambio era lo que realmente buscaba. Cuando llegó el momento de cerrar la exposición, estaba exhausta, pero llena de gratitud. Lo que antes parecía una carga, ahora se había transformado en un regalo. Miré a mi alrededor y vi a Ana, que había sido una fuente de apoyo inquebrantable durante todo el proceso. Ella me saludó con un abrazo apretado, y en ese momento me di cuenta de que nuestra amistad se había fortalecido aún más. Tenía a alguien con quien podría compartir no solo las victorias, sino también las luchas. Ese día, no solo superé el miedo al rechazo, sino que también redescubrí mi pasión por el arte. Cada fallo que enfrenté, cada inseguridad que dejé atrás, me había guiado hasta allí. En lugar de sentirme como una artista en busca de éxito, me convertí en una creadora en busca de conexión. La verdadera riqueza no estaba en las ventas, sino en las historias que compartimos y en las emociones que despertamos. Al salir de la galería, la brisa fresca de la noche me envolvió. Sentí una paz interior que no experimentaba desde hace mucho tiempo. Miré las estrellas y me di cuenta de que cada una brillaba de manera única, así como cada uno de nosotros. La vida está hecha de altibajos, y finalmente estaba lista para bailar con ambos. Con una sonrisa en el rostro, volví a casa, sabiendo que la jornada apenas comenzaba. El arte que crearía a partir de ese día en adelante sería un reflejo no solo de mi talento, sino de mi verdadera esencia. Esa noche, mientras caminaba a casa, una ola de emociones me envolvía. Sentía como si hubiera dejado todo el peso de la inseguridad en la galería, y ahora la ligereza me permitía respirar profundamente. Lo que antes parecía un sueño lejano se había convertido en realidad, y estaba lista para vivir cada día con más autenticidad. En los días siguientes recibí mensajes de personas que habían visitado la exposición. Algunas de ellas compartieron sus historias, cómo el arte tocó sus vidas de alguna manera. Una joven, por ejemplo, me escribió diciendo que una de mis obras la inspiró a seguir su propio camino en la pintura. Al leer sus palabras, me di cuenta del poder que el arte tiene para conectar a las personas. No se trataba solo de mí, se trataba de todos nosotros, las experiencias compartidas y las emociones que nos unen. Ana fue una de las primeras en buscarme después de la exposición. Nos encontramos para un café y mientras tomábamos nuestras bebidas, ella me miró con una sonrisa satisfecha. Siempre supe que tenías eso dentro de ti. A veces solo necesitamos un empujón para vernos como realmente somos. Fue más que un empujón, Ana. Fue como si me hubieras mostrado un camino que no sabía que existía, respondí, sintiendo una profunda gratitud por su amistad. Aprendí que el arte es verdaderamente sobre ser honesta con mis sentimientos y experiencias. No importa si a la gente le gusta o no, lo importante es que esté siendo fiel a mí misma. Ella asintió y la conversación fluyó naturalmente.
Hablamos sobre nuestros sueños, inseguridades y logros. Me di cuenta de que no era solo el arte lo que me había liberado, sino la conexión con alguien que realmente me entendía. La amistad que construimos se transformó en un apoyo emocional vital, algo que nunca supe que necesitaba. Con el paso del tiempo, comencé a abrirme a nuevas oportunidades. Fui invitada a participar en una feria de arte local, donde artistas de diferentes estilos se reunían. Antes, eso me habría puesto nerviosa, pero ahora lo veía como una oportunidad para compartir mi historia con aún más personas. Fui con Ana, quien me animó a mostrar mi trabajo e interactuar con los visitantes. En la feria conocí a otros artistas y compartí experiencias. Cada conversación se convertía en un intercambio valioso, donde aprendía tanto como enseñaba. Una artista mayor, con muchos años de carrera, se acercó a mí y dijo: «El arte es un reflejo de la vida, y la vida está hecha de altibajos. Abraza eso y siempre encontrarás belleza en el camino». Esas palabras resonaron en mi mente y recordé cuánto dudé antes de mi exposición. Estaba tan enfocada en el miedo a fallar que no podía ver la belleza que estaba a punto de crear. Ahora estaba lista para aceptar cada experiencia, buena o mala, como parte de mi crecimiento. Al volver a casa después de la feria, una nueva idea comenzó a formarse en mi mente. Decidí que quería crear un proyecto colaborativo, donde artistas de diferentes estilos pudieran unir sus visiones y experiencias. Quería crear un espacio donde pudiéramos trabajar juntos y al mismo tiempo apoyarnos mutuamente. Mi viaje ya no era solo sobre mí, quería compartir esta travesía con otros. Comuniqué la idea a Ana y ella se emocionó. «Esto es increíble, podemos hacer algo que realmente impacte a la comunidad artística. Comencemos a planear». Ese entusiasmo contagioso hizo que mi corazón latiera con fuerza. Era como si el proyecto ya estuviera tomando vida propia y sabía que era el comienzo de algo especial. En ese momento me di cuenta de que el arte no era solo una forma de expresión personal, sino también una manera de crear lazos y promover cambios. Estaba lista para abrazar el futuro, no solo como artista, sino como alguien que podría inspirar y ser inspirada. La jornada que había comenzado con inseguridades ahora se transformaba en un camino de conexión y crecimiento. Estaba ansiosa por ver a dónde me llevaría todo esto, pero una cosa era segura: no estaría sola. Cada nueva experiencia, cada nueva amistad sería una parte esencial de mi historia. El miedo que antes me paralizaba ahora se convertía en combustible para mi creatividad. Y, finalmente, estaba lista para bailar con la vida, disfrutando cada paso de este increíble viaje. A lo largo de esta travesía me di cuenta de que cada paso que daba me acercaba más a quien realmente soy. La inseguridad que antes me paralizaba ahora parecía un recuerdo distante. Había aprendido a abrazar la vulnerabilidad, a entender que la verdadera fuerza viene de ser honesta conmigo misma. Cada mensaje que recibí después de la exposición, cada conversación en la feria de arte, fueron como pequeños ladrillos que construyeron un nuevo cimiento en mi vida. Cuando decidí crear un proyecto colaborativo, no era solo una nueva aventura artística, era una oportunidad para transformar la comunidad a mi alrededor. Lo que antes era un anhelo solitario se convirtió en un movimiento colectivo. Al trabajar con otros artistas, me di cuenta de que cada uno de nosotros traía algo único y juntos podíamos contar historias que resonaban de formas que nunca imaginé. Esta colaboración me enseñó que el arte es un diálogo, una conversación continua entre diferentes experiencias y perspectivas. Ana y yo comenzamos a planificar nuestro proyecto y pronto nos unimos a otros artistas. Cada reunión era una nueva fuente de inspiración. El espacio que creamos para compartir nuestras ideas se transformó en un hogar para la creatividad. Comenzamos a ver no solo nuestras propias historias, sino las de todos a nuestro alrededor. El impacto fue más allá de lo que esperaba. La comunidad comenzó a unirse y nuevas amistades y asociaciones florecieron. Aprendí que, al abrir las puertas a los demás, también estaba abriendo nuevos caminos para mí. Con el tiempo, nuestra iniciativa ganó fuerza y atrajimos la atención de personas que querían involucrarse. Esto me hizo darme cuenta del verdadero significado del éxito. No se trataba de reconocimiento o fama, sino de la capacidad de tocar vidas, de inspirar y ser inspirada. Cada artista que se unió a nosotros trajo una nueva visión y me sentí parte de algo mucho más grande.
El arte, que antes era una lucha en solitario, ahora era una celebración. Ahora, al reflexionar sobre todo esto, me doy cuenta de que la verdadera transformación ocurre cuando permitimos que otros sean parte de nuestra historia. La amistad con Ana y las conexiones que he creado a lo largo de este viaje han cambiado mi visión del mundo. Ya no estoy sola, tengo una red de apoyo que me anima a seguir adelante. Te invito a reflexionar sobre tu propio viaje. ¿Qué desafíos has enfrentado y cómo han moldeado quién eres hoy? Comparte tus experiencias en los comentarios. Cada historia es única y puede inspirar a alguien que necesite escuchar. Si te gustó este relato y quieres más contenidos que toquen tu corazón e inspiren tu vida, dale me gusta y suscríbete al canal. Tu interacción es fundamental para que podamos seguir compartiendo historias que transforman. No pierdas la oportunidad de conectarte con esta increíble comunidad. Bailamos juntos con la vida disfrutando cada paso de este extraordinario viaje. Claro, por favor, forneça o texto